Hola, muy buenas. Siguiente vídeo sobre derivadas de funciones de más de una variable. Vale, cuando estamos derivando funciones que tienen más de una variable, cuando hacemos la derivada con respecto a una variable, en matemáticas se la conoce con el nombre de derivada parcial. ¿Vale? Porque estamos limitando nuestro estudio a la evolución de una variable, o sea, es un estudio parcial. Bien, voy a poner una función que va a depender de más de una variable. Y vamos a ver cómo cambia, la variable al ir cambiando cada una de las variables que define esa función. Imaginaros que tenemos una curva a la cual llamaremos, por ejemplo, Q, y esa función, pues vamos a suponer que depende de la renta, del precio 1 y del precio 2. Aquí voy a poner, por ejemplo, 3P sub 1 y aquí voy a poner, por ejemplo, 2P sub 2. Imaginad que tenéis esa función y yo quiero ver cómo varía la cantidad al ir cambiando tanto la renta como esta va a ser la cantidad del artículo 1. O sea, cómo cambia la cantidad demandada del artículo 1 conforme vamos cambiando tanto la renta o como los precios del artículo 1 al artículo 2. Bien, esta función dependería de tres variables. Vale, vamos a calcular cuál es la derivada de la cantidad, o sea, cómo cambia la cantidad al cambiar la renta. Lo que en matemáticas conocemos derivada parcial de la cantidad respecto de la renta. ¿Cómo se pone todo eso? Pues la derivada parcial se pondría así con respecto a la renta, creo que he dicho. Vale, hay también manuales que en vez de poner una D, utilizan esta otra letra. La letra, la delta del alfabeto griego es la misma, ¿eh? O sea, poner, por ejemplo, DQ, o sea, delta Q partido delta M, esto es lo mismo que esto, ¿vale? Dependiendo del manual que cojáis, pues lo podrá poner de una manera o poner de otra, pero para nosotros en matemáticas es lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de eso? Vale, pues mirad, como uno aquí encuentra un cociente, podría intentar hacer la regla del cociente y haría así. Hay una manera un poco más rápida, pero imaginar que no la sabéis, entonces como aquí hay un cociente, pues utilizaremos la regla del cociente. Tengo que derivar con respecto a m. Todo lo que no lleve m va a ser al derivado va a ser 0, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la derivada de 2m? Pues la derivada de 2m es 2. Tienes que considerar siempre la incógnita que ponga abajo como si fuese una x. Entonces, la derivada de 2m, 2. Esta es la derivada de arriba. Y eso se multiplicaría por la de abajo sin derivar. La de abajo sin derivar es todo eso. Pues 3p sub 1 más 2p sub 2. Luego, menos. Ahora, la de arriba sin derivar, pues la de arriba sin derivar será 2m y por la derivada de lo de abajo. Entonces vamos a buscar si abajo, vamos a ver si abajo lleva alguna m. Esto no lleva m y eso no lleva m. Como lo de abajo no lleva m, al derivarlo va a ser 0. Y partido por lo de abajo elevado al cuadrado. 3p sub 1 más 2p sub 2 al cuadrado. Vale, aquí 2m por 0, esto se va a eliminar. Y al final la derivada de la cantidad del artículo 1 partido con respecto a la renta, perdón, va a ser igual. Esto lo podríamos multiplicar, pero no lo voy a multiplicar, ya veréis por qué. Siempre hay tiempo para multiplicar, pero primero intentad no multiplicar, porque a veces ocurren cosas maravillosas. Y ahora veréis lo que va a pasar aquí. Vale, os dais cuenta de que arriba pone 3p sub 1 más 2p sub 2 y abajo también. Arriba lo tengo elevado a 1, abajo lo tengo elevado a 2, pues quito 1 de arriba y 1 de abajo. Y al final me va a quedar 2 veces 3p sub 1 más 2p sub 2. Y eso sería la derivada de la cantidad respecto de la renta. Hay una manera más rápida de hacerlo, pero de momento no quiero liar y la dejamos así. La hacemos como si fuese un cociente y me daría esto. Cuando ya cojamos más práctica os diré el camino rápido, el camino que no haría falta, no sería necesario hacer este cociente, pero no quiero liar ahora mismo. Vale, esta sería la derivada de la cantidad del artículo 1 respecto de la renta. Bien, vamos a ver cómo se le podría hacer la derivada de la cantidad demandada del artículo 1. Ahora, por ejemplo, lo vamos a hacer con respecto al precio del propio artículo. Pues lo mismo, esto sería un cociente. Y entonces, ahora lo que vamos a considerar como x va a ser p sub 1.
Todo lo que no sea P sub 1, cuando lo tenga que derivar, 0. Entonces, como un cociente, regla del cociente. Derivada de lo de arriba, no lleva P sub 1, 0. Por lo de abajo sin derivar, no sería necesario ponerlo, pero yo lo voy a poner para que veáis que estoy utilizando la regla de la división, pero ya sabéis que al multiplicarlo por 0, 0 por lo que sea, 0, no haría falta ponerlo. Luego menos, ahora, lo de arriba sin derivar, o sea, el numerador sin derivar, que sería 2, por la derivada de lo que aparezca abajo. Yo tengo que derivar con respecto a P sub 1, o sea, solo tengo que derivar aquello que lleve P sub 1. Este sí lleva P sub 1, pues la derivada de 3P sub 1 es 3, porque irá multiplicado por 3, y este no lleva P sub 1, pues lo que la derivada de esa parte va a ser 0, o sea que al final se va a quedar, todo esto se va a anular, bueno, y partido por lo de abajo al cuadrado, 3P sub 1 más 2P sub 2 al cuadrado, o sea que al final se va a quedar, si hacéis esta cuenta, esto es 0 y esto es menos 6, pues se va a quedar menos 6 partido de todo eso que hay ahí. Muy bien, podemos derivar la cantidad del artículo 1 con respecto a su precio. Fijaros que sale signo negativo, y eso quiere decir que el precio y la cantidad evolucionan de forma distinta. Si sube el precio, a esto le pasa lo contrario, pues baja. Y si baja el precio, a esto le pasa lo contrario, que sube. Bien, pues vamos a calcular ahora. Recordad que la derivada mide cambios. Y el signo que salga al derivar me dice cómo van a evolucionar las dos variables que he puesto. Si el signo es positivo, significa que lo de arriba y lo de abajo van a cambiar en el mismo sentido. Si el signo es negativo, significa que las dos variables que he puesto van a cambiar en sentido contrario. Bien, vamos a ver cómo cambia la cantidad con respecto al precio del segundo artículo. La derivada de la cantidad del primer artículo respecto al precio del segundo artículo. Sigue siendo un cociente, pues voy a derivar como si fuese un cociente. Pero para mí ahora la incógnita, o sea, lo que llamaríamos X, sería el P sub 2. O sea, lo que no lleve P sub 2, lo cuento como número, como constante, y al derivarlo, 0. Derivada a la parte de arriba, 0, porque no lleva P sub 2. Por lo de abajo sin derivar, que no haría falta colocarlo, pero lo voy a colocar. Luego menos el de arriba sin derivar, que es 2m, por la derivada del de abajo. En la anterior creo que no puse la m. En la anterior faltaba la m arriba. Por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo hay que derivar todo aquello que lleve P sub 2. Esto no lleva P sub 2, pues 0. Esto sí lleva P sub 2 y la derivada de 2P sub 2 va a ser 2. Y partido por lo de abajo elevado al cuadrado. Vale, pues esto se va a ir y arriba va a salir 4m. Vale, en la anterior, en la que hice antes, me suena que arriba daba menos 6, es menos 6m, perdonad, y eso elevado al cuadrado. Era menos 6m porque cuando puse menos en la arriba sin derivar solo puse el 2, me faltaba la m. Y aquí era la m. Vale. O sea que la derivada al final se va a quedar la derivada, o sea, la variación de la cantidad del primer artículo conforme cambia el precio del segundo va a ser menos 4m partido de 3p sub 1 más 2p sub 2 elevado al cuadrado. ¿Qué signo tiene esto? Pues mira, la renta siempre es positiva, no va a cobrar una cantidad negativa. Y 3p sub 1 más 2p sub 2, aparte de que son precios, está elevado al cuadrado. O sea, lo de abajo también es positivo. Y como la m está multiplicado por menos 4, todo esto va a ser negativo. O sea, esta sería la derivada. Pero por darle cierto sentido, esto significa que, como da negativo, la cantidad del artículo 1 y el precio del artículo 2 van a cambiar de forma inversa. Si sube el precio del artículo 2, se demanda menos, o sea, si sube, pues se demanda menos cantidad del artículo 1. Y si baja el precio del artículo 2, se demanda más cantidad del artículo 1. Quizás parezca un poco paradójico, uno pueda decir, pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo puede ser que si baja el precio de esto, suba la cantidad que se demanda de esto? Pues es lo que en economía, como comenté antes, se conoce con el nombre de bienes complementarios,
que se consumen de forma conjunta. Entonces, si baja el precio del artículo 2, eso puede impulsar que se vendan más unidades del artículo 2, y como el artículo 2 se demanda de forma conjunta con el artículo 1, pues si se demanda más del artículo 2, se puede demandar más del artículo 1. Pues podéis pensar cantidad de ejemplos de bienes que se pueden consumir de forma conjunta. Bien, en clase habrán puesto el típico ejemplo de calcetines y zapatos, de salchicha y panecillo, no sé. No sé si alguien, es que bueno, en el mundo de los videojuegos ahí me pilláis porque no tengo ni idea, pero no sé si los videojuegos y yo qué sé, y no sé si eso va insertado en alguna máquina. Imaginaros que los precios de los videojuegos bajan, pues el consumo de máquinas, si el precio del videojuego baja, pues a lo mejor sube la cantidad que se demandan de máquinas, ¿vale? No lo sé, no sé si el videojuego va a incorporar una máquina. Pero bueno, el típico ejemplo de funciones de objetos que se consumen de forma conjunta. Muy bien, pues otro ejemplo sobre derivadas de funciones de más de una variable. Una cosa que no he comentado, y es que en matemáticas o en economía, normalmente esto proviene de las matemáticas y ya lo hereda el resto de ciencias. Cuando una función depende de más de una variable, se suele indicar así. Por ejemplo, esta función depende de la renta y de estos dos precios. Se suele poner así, ¿vale? Cuando veáis esto, aquí simplemente os estamos indicando las variables que van a afectar a la cantidad, ¿vale? La cantidad se verá afectada por la renta, estos son comas, coma y coma. Se verá afectada por la renta monetaria, por el precio del artículo 1 y por el precio del artículo 2, ¿vale? Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente.